En la primera parte del video comentamos que el efecto Coolidge es la tendencia biológica de promover la conducta sexual cuando se tienen diferentes parejas. Y como mencioné anteriormente, el caso de los humanos es especialmente complejo, así que tenía que dedicarle su propio video. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre el efecto Coolidge en humanos? Antes que nada, el comportamiento sexual en humanos está modelado por factores que no pueden ser controlados estrictamente bajo condiciones de laboratorio. Además de que por razones de bioética no es posible realizar experimentos que involucren orgías, ni mucho menos abrir el cerebro de los participantes después de tener sexo. Sin embargo, se ha relacionado indirectamente al efecto Coolidge en los humanos con algunos neurotransmisores y hormonas, como por ejemplo la serotonina, un neurotransmisor involucrado entre otras cosas en las sensaciones de bienestar. Verán, de manera muy general, se conoce que los fármacos antidepresivos ISRS, por sus siglas, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, además de ayudar a lidiar con la depresión y la ansiedad, pueden provocar problemas de erección, así como prolongar el tiempo para alcanzar el orgasmo, además de alargar el periodo refractario o de recuperación después de eyacular. En pocas palabras, la serotonina es un neurotransmisor antidepresivo y antilujuria. Por otro lado tenemos a la dopamina, neurotransmisor involucrado en la sensación de placer y euforia, que disminuye el periodo refractario para alcanzar una nueva erección, así como que promueve el deseo sexual ante nuevos estímulos. A este se le une el papel de la noradrenalina, hormona de alerta que aumenta diferentes constantes internas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el flujo sanguíneo para lograr la erección. Además tenemos a la oxitocina, la cual aumenta a medida de que se mantiene el acto sexual y alcanza sus valores máximos en el orgasmo. A esto sumamos los efectos de la testosterona, la hormona por excelencia cuando hablamos del deseo sexual en los humanos, así como sus derivados, la dihidrotestosterona y los estrógenos. Y sí, los estrógenos son un derivado de la testosterona. Pero hay una hormona que es casi la antítesis de la lujuria, incluso es capaz de inhibir a la dopamina. Esta hormona es la prolactina, una hormona hipotalámica liberada después del orgasmo, que contribuye a la sensación de saciedad sexual, así como aumentar el periodo refractario. Científicos alemanes liderados por el Dr. Tilman Krüger en 2001 han encontrado altas concentraciones de prolactina incluso después de 1 hora de haber tenido relaciones sexuales, aunque también se sabe que hay personas que no producen prolactina después del orgasmo, por lo que después de eyacular no pierden el deseo sexual. Aunque se conoce que existen diferencias entre sexos, esto probablemente debido a las diferencias neuroendocrinas y de conducta sexual que influyen sobre nosotros. Por ejemplo, el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, que es más grande en hombres y que se encarga, entre otras cosas, de promover el deseo sexual y es estimulado por testosterona, o el núcleo anteroventral periventricular, que es más grande en mujeres y se relaciona con el estrés y la reproducción, entre muchas otras estructuras que son distintas entre hombres y mujeres, pero todo esto podríamos abarcarlo con más detalle en otro video si ustedes quieren. De manera general, el comportamiento sexual en los humanos está regulado tanto por estructuras subcorticales del sistema límbico como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, los núcleos de la región septal, empleados en estados motivacionales y procesamiento emocional de manera inconsciente, lo que en conjunto con las estructuras del tronco encefálico desencadena respuestas autónomas típicas, como lo son el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como la frecuencia respiratoria. El impulso sexual y la experiencia del placer depende de las neuronas que liberan dopamina del sistema de recompensa, ubicadas principalmente en el mesencéfalo, donde también tenemos al área tegmental ventral, entre otras, además de la médula espinal, así como varias áreas del cerebro cortical como la corteza cerebral, que junto a numerosas hormonas y neurotransmisores actúan como una orquesta para ajustar todo este comportamiento primitivo y al mismo tiempo complejo y versátil. En fin, todo este cóctel de químicos cerebrales comprobado experimentalmente en ratones, se piensa que al igual que en otros grupos de vertebrados, nos orilla a los seres humanos a sentirnos atraídos sexualmente por personas que representan una novedad sexual, así como menos atraídos por las personas con las que ya se mantuvo relaciones. Aunque, por otro lado, también tendemos a establecer relaciones afectivas que fortalecen los vínculos de pareja, pero eso es harina de otro costal.
Por su lado, la doctora Catherine Keeley y su equipo de colaboradores en 1986 evaluaron la excitación sexual de la misma película durante 4 días, y en la quinta presentación evaluaron 2 condiciones: los mismos actores haciendo diferentes actividades sexuales y diferentes actores que hacían los mismos actos sexuales. De este experimento resumiré lo que se observó. Los hombres prefirieron la variedad de personas y las mujeres prefirieron la variedad de modos. Además, los estudios que evalúan la habituación sexual en los hombres han encontrado constantemente una disminución de la excitación sexual después de repetidas exposiciones al mismo estímulo, aunque también se ha encontrado que la dopamina liberada durante el orgasmo atenúa este decremento. En el caso de las mujeres hay un menor número de informes, y estos pueden llegar a mostrar resultados un poco inconsistentes, pues en algunos casos se reportan habituaciones sexuales similares a las de los hombres, pero otros contrastan sugiriendo que las mujeres tienen una respuesta sexual mucho más estable. Hay que considerar que estos estudios no consideraron aspectos sobre su etapa hormonal, lo cual pudo haber propiciado estas discrepancias. Por lo que se podría decir que, en parte, las mujeres siguen siendo un misterio para la ciencia. Gran misterio del universo. La mujer. Todo esto puede parecer algo confuso, porque basándonos en lo neurobiológico y conductual, podríamos decir que los seres humanos, y especialmente los hombres, tenemos una tendencia hacia la promiscuidad, pero también hacia la afectividad y los celos, lo cual se relaciona más con las especies monógamas. Todo esto puede recordarnos al tema de la infidelidad, que podría ser una manera en la que el efecto Coolidge se manifiesta en los seres humanos. Así que veamos qué es lo que han encontrado los estudios de campo, en la vida real con todas sus variables. Como parte del proyecto de descripción de sexualidad en 2004, alrededor de 17,000 participantes en 53 países recibieron una encuesta anónima sobre experiencias de infidelidad. Se encontró que esta era más común en partes sur, este y occidente de Europa, así como Sudamérica, y era relativamente poco frecuente en África, así como en el sur, sureste y este de Asia. También se observó que los hombres eran más propensos que las mujeres a informar que habían cometido adulterio en todas las regiones. Pero las diferencias entre hombres y mujeres eran a menudo más pequeñas en regiones más igualitarias de género. Y es que, aunque el comportamiento sexual humano se encuentra influenciado por varios factores, es natural que a lo largo de nuestras vidas experimentemos atracciones hacia otras personas, a pesar de estar involucrados en relaciones sentimentales estables y tener una vida sexual satisfactoria. Claro, entre el pensamiento y la acción hay bastante trecho. Además, se conoce que la respuesta a la propia pareja sexual puede ir disminuyendo con el tiempo, probablemente debido al aburrimiento y la disminución de la atracción entre ambos sexos. Según un informe realizado por el British Medical Journal, cada vez más personas recurren a la infidelidad. Por este motivo, Ashley Madison, el portal líder mundial en citas para personas casadas, ha realizado un estudio entre sus usuarios para ver por qué las parejas dejan de tener sexo y si esta situación les empuja a tener una infidelidad. El 44% de los encuestados señala vivir en un matrimonio sin sexo, y el 56% afirman solamente tener sexo una vez al mes como mucho. Cuando se les pregunta a los usuarios de Ashley Madison la causa de la falta de sexo, el 60% responde que se debe a la disminución del apetito sexual por alguna de las partes. Adicionalmente, el 81% de los infieles explica que tener encuentros sexuales de manera ocasional lo mantiene satisfecho y de esta manera no se afecta su falta de sexo en el matrimonio. Esto me recuerda un poco a la visión del psicólogo estadounidense Stephen A. Mitchell, que afirmaba que el romance prospera con la novedad, el misterio y el peligro, y al contrario se disuelve con la familiaridad. Algunos estudios de neurogenética conductual sugieren que genes como el DRD4 para receptores de dopamina en el cromosoma 11 promueven un aumento en la producción de dopamina, elevando el deseo sexual ante nuevas sensaciones. Otros estudios también sugieren la influencia del gen del receptor de vasopresina 334 como un promotor de la infidelidad. Sin embargo, en los mismos estudios se concluye que aún hace falta bastante investigación sobre las influencias genéticas en la infidelidad, pues no todos los portadores de estos genes presentan un comportamiento promiscuo, así como no todas las personas promiscuas son portadoras de estos genes.
por lo que no podemos justificar un comportamiento humano basado en aspectos genéticos, pues aunque las influencias biológicas existan, ya sea en forma de genes, neurotransmisores u hormonas, somos seres racionales y nuestra corteza prefrontal nos permite decidir sobre nuestros actos y ser responsable de las consecuencias. Pues como bien lo dijo el filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón, los hombres sabios son educados por la razón, los hombres de poco entendimiento por la experiencia, los ignorantes por la religión y las bestias por la naturaleza. Si aprendiste algo o simplemente te gustó el video, te invito a que te suscribas y compartas esta información y nos vemos en un siguiente video.